En la mitología griega, la belleza podía ser un regalo, pero también una maldición. Adonis no solo fue el hombre más hermoso de la antigüedad, sino también el más deseado, el más envidiado y, al final, el más trágico. Su historia no es solo la de un joven atractivo, sino la de un destino marcado por la rivalidad de los dioses, la pasión desbordada y una profecía imposible de evitar. ¿Qué tenía este mortal que incluso Afrodita, la diosa del amor, y Perséfone, la reina del inframundo, pelearon por él? Y lo más importante, ¿por qué su vida tuvo un final tan cruel? El mito de Adonis no es solo una leyenda antigua, es un reflejo de la obsesión humana por la juventud, el deseo y la lucha contra lo inevitable. Su belleza fue su mayor virtud, pero también su condena. Como un solo hombre pudo dividir el Olimpo y provocar una tragedia que aún resuena en nuestra cultura hoy en día. Su historia, cargada de pasión, celos y destino, nos muestra que ni siquiera el amor de los dioses puede salvarnos de la muerte. Pero, si su final fue tan trágico, ¿por qué su legado aún sigue vivo después de miles de años? Adonis representa el ciclo eterno de la vida y la muerte, del amor y la pérdida. Su mito influyó en rituales, festivales, obras de arte, e incluso en la manera en que la humanidad ve la belleza y la fugacidad de la existencia. Y cuando descubras todos los detalles de su historia, te darás cuenta de que su tragedia no es solo un relato antiguo, sino una verdad que nos sigue persiguiendo hasta hoy. Espera, antes de continuar, ¿qué tal si nos ayudas un poco? Suscríbete ahora y deja tu like para apoyar este contenido. Tu participación es clave para que sigamos trayendo lo mejor para ti. Vamos, que es gratis y nos ayuda muchísimo. En los albores de la antigüedad, cuando los dioses aún caminaban entre los mortales, nació un niño cuyo destino estaría marcado por la mitología y la profecía. Su madre, Mirra, era una princesa condenada por los caprichos divinos. Afrodita, en un arranque de ira, la hizo enamorarse de su propio padre, el rey de Siria. Desesperada y consumida por la culpa, Mirra huyó a los bosques, donde los dioses, conmovidos por su sufrimiento, la transformaron en un árbol de mirra. Pero dentro de aquel tronco aún latía la vida, y de sus entrañas nació Adonis, un niño de belleza incomparable, destinado a ser deseado tanto por dioses como por mortales. Desde el primer instante, los dioses supieron que Adonis no era un simple mortal. Afrodita, al ver su hermosura, quedó fascinada y decidió protegerlo. Para mantenerlo a salvo, lo colocó bajo el cuidado de Perséfone, la reina del inframundo. La diosa lo acogió en su reino sombrío, viéndolo crecer con cada día que pasaba. Pero, conforme el joven se convertía en un hombre, su extraordinaria belleza empezó a causar problemas. No era solo un hombre atractivo, era la personificación del deseo, la juventud y la perfección, algo que ni siquiera los dioses podían ignorar. Cuando Adonis alcanzó la madurez, su presencia ya no podía ser ocultada. Afrodita, incapaz de resistirse, bajó al inframundo para reclamarlo, pero Perséfone se negó a entregarlo. Ambas diosas, poderosas y orgullosas, quedaron atrapadas en un conflicto que ningún otro mortal habría podido provocar. ¿Cómo podía un simple joven dividir a dos diosas? La respuesta era evidente. No era un simple joven, sino el hombre más deseado de la historia. El Olimpo entero contuvo el aliento cuando el conflicto entre Afrodita y Perséfone amenazó con romper el equilibrio del cosmos. Los dioses sabían que esto no terminaría bien. Zeus, el soberano del Olimpo, no podía ignorar la disputa, y al ver que ambas diosas se negaban a ceder, supo que debía intervenir. Pero, ¿qué decisión tomaría? ¿A quién le correspondería a Adonis? Lo que estaba por venir no era solo un juicio divino, sino un destino sellado por la tragedia. El conflicto entre Afrodita y Perséfone no era solo una disputa caprichosa, era una batalla de emociones profundas y deseos incontrolables. Adonis había alcanzado una belleza que desafiaba la razón, una perfección que no distinguía entre dioses y mortales. Sus ojos parecían contener el resplandor del Olimpo, su piel tenía el brillo del alba, y su porte
era el de un héroe de las antiguas leyendas. Afrodita lo amaba con la pasión de una diosa del deseo, mientras que Perséfone lo quería con la intensidad de quien se aferra a lo imposible. No había hombre, mortal o inmortal, que hubiera despertado semejante devoción. Pero la atracción de Adonis no solo radicaba en su apariencia. Su espíritu era indomable, su presencia era magnética y su juventud parecía desafiar el tiempo. Los dioses lo miraban con curiosidad y envidia. Los mortales suspiraban por él y las ninfas lo seguían con adoración. Era el epítome del deseo, el reflejo de lo inalcanzable. Su mera existencia alteraba el orden establecido, provocando un amor tan intenso que amenazaba con desatar una guerra en los cielos. Los dioses ya habían luchado antes por el amor y la belleza, pero nunca por un solo hombre. Afrodita, la diosa de la pasión, veía en Adonis algo más que un amante, un símbolo de la juventud eterna, un tesoro que jamás debía marchitarse. Para ella, su belleza no era solo un capricho, sino una obra maestra digna de su devoción. Perséfone, en cambio, veía en él la fragilidad de la vida, la belleza efímera que pertenece tanto a la luz como a la oscuridad. No quería dejarlo ir porque sabía que todo lo hermoso estaba destinado a desvanecerse. Ambas diosas lo deseaban, pero solo una podría reclamarlo. Sin embargo, los dioses no eran los únicos que sentían la atracción de Adonis. Los hombres y mujeres de la tierra también hablaban de él, lo imaginaban, lo envidiaban y lo anhelaban. Su nombre se susurraba en templos y banquetes, en bosques y ciudades. Pero ni siquiera él podía elegir su propio destino, pues los dioses ya habían tomado su decisión. Lo que comenzó como un deseo divino estaba a punto de convertirse en un juicio que cambiaría su vida para siempre. Zeus, el soberano del Olimpo, observó con paciencia la disputa entre Afrodita y Perséfone. Ambas diosas se negaban a ceder, y el conflicto comenzaba a alterar el equilibrio del cosmos. Los dioses ya habían luchado antes por la belleza, pero nunca por un solo hombre. Zeus entendía que Adonis no podía pertenecer por completo a ninguna de ellas sin que la otra desatara su furia. Por ello, decidió imponer un juicio que definiría su destino. Adonis pasaría un tercio del año con Afrodita, otro tercio con Perséfone, y el último tercio sería suyo para decidir con quién quería estar. El fallo del rey de los dioses no dejó a nadie satisfecho, pero tampoco había otra opción. Perséfone lo recibiría en el inframundo durante el invierno, cuando la tierra se volvía fría y estéril, mientras que Afrodita lo tendría a su lado en la primavera y el verano, cuando todo florecía y la pasión alcanzaba su punto más alto. Pero lo que realmente desató la ira de la reina del inframundo fue la decisión de Adonis durante su tercio libre. Eligió pasar ese tiempo con Afrodita, sin dudarlo. Para Perséfone, aquello fue una humillación que no podía perdonar. El Olimpo celebró la decisión de Zeus como un acto de justicia, pero en el corazón de Perséfone germinó el resentimiento. La diosa de los muertos no era una simple espectadora en la historia de Adonis, y su amor no era algo que se pudiera descartar sin consecuencias. En el inframundo, las almas de los antiguos titanes susurraban sobre la fragilidad de la belleza y la inevitabilidad del destino. ¿Cuánto tiempo más podría Adonis desafiar la voluntad de los dioses sin pagar un precio? La profecía de un final trágico flotaba en el aire como una advertencia no dicha. Afrodita y Adonis vivían su amor con una intensidad arrebatadora, pero la sombra del destino ya se cernía sobre ellos. La mitología griega nunca había sido amable con aquellos que desafiaban su curso, y los rumores de venganza comenzaban a esparcirse. Los dioses observaban en silencio, esperando el momento en que la tragedia cumpliera su papel. Adonis, con su juventud impetuosa y su amor por la caza, recorría los bosques sin temor. Creía que su belleza lo protegía, que el favor de Afrodita lo hacía invulnerable, pero los dioses no concedían regalos sin precio. En una de sus expediciones, entre las sombras de un bosque frondoso, un jabalí monstruoso apareció de la nada, con ojos brillantes y colmillos afilados como dagas. No era un animal común, era un instrumento del destino,
una criatura enviada para cumplir una venganza largamente esperada. Algunos dicen que fue Ares, el dios de la guerra, celoso del amor de Afrodita por Adonis, quien envió a la bestia. Otros susurran que fue Perséfone, incapaz de aceptar el rechazo, quien permitió que el inframundo reclamara lo que consideraba suyo. Pero la verdad es que el destino de Adonis ya estaba escrito, y ningún mortal, por hermoso que fuera, podía escapar de su fin. El jabalí atacó con furia descontrolada, hiriendo al joven en el muslo con una fuerza devastadora. Su sangre, roja y brillante, se mezcló con la tierra mientras su cuerpo caía sobre la hierba. Adonis, el hombre más deseado de la antigüedad, yacía moribundo, con la mirada perdida en el cielo que antes lo había protegido. Llamó a Afrodita, pero la diosa estaba lejos, y los dioses rara vez llegan a tiempo cuando más se les necesita. El bosque, antes lleno de vida, quedó en un silencio sepulcral. Incluso los árboles parecían contener la respiración, como si fueran testigos de una tragedia inevitable. El joven trató de aferrarse a la vida, pero el frío de la muerte ya lo envolvía. Cuando Afrodita llegó, sus manos temblaban al tocar el rostro de Adonis. Era demasiado tarde. Su piel, antes llena de calor y deseo, comenzaba a perder su luz. Los susurros de los dioses hablaban de justicia, pero para Afrodita aquello no era justicia, sino crueldad. El amor, una vez más, se encontraba con la tragedia. Pero la historia de Adonis no terminaría ahí, porque el dolor de una diosa jamás pasa desapercibido en la mitología. Afrodita, la diosa del amor y la belleza, no había sentido jamás un dolor tan desgarrador. Su Adonis, el joven por el que desafió dioses y destinos, yacía sin vida entre sus brazos, su sangre tiñendo de rojo las flores del campo. Gritó su nombre, imploró a los cielos, pero los dioses rara vez devuelven lo que han tomado. Las lágrimas de la diosa cayeron sobre la tierra fértil, y en cada gota que tocó el suelo nació una flor delicada y efímera, la anémona, símbolo de un amor perdido, de una juventud truncada, de la fragilidad de la vida misma. Pero el luto de Afrodita no se limitó a sus lágrimas. El Olimpo entero sintió su dolor, y los mortales lo replicaron en rituales y lamentos. Las mujeres de la antigüedad lloraban por Adonis como si fuera suyo, porque su historia no era solo la de un hombre hermoso, sino la del deseo inalcanzable y la pérdida inevitable. En la primavera, los ríos se teñían de rojo en su honor y los campos florecían con las anémonas, como un recordatorio de que la belleza siempre va de la mano con la tragedia. Se dice que Afrodita descendió hasta el inframundo para implorar a Hades y Perséfone que le permitieran ver a Adonis una vez más. Los dioses, conmovidos por su devoción, accedieron a concederle un último consuelo. Cada primavera, Adonis volvería a la tierra, renaciendo con las flores, trayendo consigo la promesa de un amor que, aunque condenado, nunca sería olvidado. Pero al llegar el invierno, debía regresar al reino de los muertos, cumpliendo así con su destino cíclico. Así nació una de las más antiguas representaciones del ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Adonis no solo fue el hombre más deseado de su tiempo, se convirtió en un símbolo eterno. Su historia, tejida entre el amor y la tragedia, se repetiría cada año con la llegada de la primavera. Pero ¿cómo un mito tan antiguo pudo trascender los siglos y seguir influyendo en la cultura y la religión hasta nuestros días? Esa es una pregunta que aún resuena en la historia de la humanidad. Desde la antigüedad, la historia de Adonis ha sido más que un simple mito. Ha servido como una representación profunda de los ciclos de la naturaleza y la existencia humana. Su muerte y regreso en la primavera reflejan el eterno renacer de la vida, un concepto que trascendió la mitología griega y se integró en diversas culturas. La idea de un dios o héroe que muere y resucita se repite en muchas religiones antiguas, desde Tamuz en Mesopotamia hasta Osiris en Egipto. Adonis, con su destino trágico y su retorno cíclico, se convirtió en una de las primeras figuras de la renovación y la inmortalidad simbólica. Los antiguos griegos honraban a Adonis con festivales llamados Adonias, donde las mujeres lloraban su muerte
y celebraban su resurrección con cánticos y rituales. En estos rituales, plantaban jardines efímeros con hierbas y flores que crecían rápidamente solo para marchitarse en pocos días, simbolizando la fugacidad de la belleza y la juventud. Con el tiempo, esta imagen de Adonis como un dios de la naturaleza y la fertilidad influyó en el pensamiento romano, y su culto se extendió por todo el Mediterráneo. Su influencia también se reflejó en el arte y la literatura. Durante el Renacimiento, pintores y poetas retomaron su figura como el epítome de la belleza masculina y la tragedia del amor perdido. Shakespeare, en su poema Venus y Adonis, profundiza en la pasión de Afrodita, Venus y el destino inevitable del joven. Incluso en tiempos modernos, la imagen de Adonis sigue viva, utilizada para describir a hombres de belleza excepcional y como símbolo del deseo y la juventud eterna. Pero más allá del mito y la estética, la historia de Adonis nos deja una pregunta que sigue siendo relevante hoy en día. ¿Qué valor tiene la belleza si está condenada a desvanecerse? Su leyenda nos recuerda que todo lo hermoso es efímero, que la vida es un ciclo de pérdidas y renacimientos, y que aunque el tiempo nos arrebate lo más preciado, siempre habrá algo que florezca en su memoria. El mito de Adonis nos recuerda una verdad ineludible. Todo lo hermoso es efímero y nada, ni siquiera el amor de los dioses, puede desafiar al destino. Su historia no es solo la de un joven de belleza incomparable, sino la de una lucha constante entre la pasión, el poder y la inevitabilidad de la muerte. Afrodita lo amó con devoción, Perséfone lo reclamó con obsesión y Zeus trató de imponer justicia. Pero al final, el destino hizo lo que siempre hace, cobrar su precio. Y aunque Adonis murió, su legado nunca desapareció. Se convirtió en símbolo del ciclo eterno de la vida y la muerte, de la primavera que renace después del invierno, de la juventud que florece antes de marchitarse. ¿No es fascinante cómo un mito tan antiguo sigue reflejando nuestras propias luchas y deseos? La humanidad sigue obsesionada con la belleza, con la inmortalidad, con el amor imposible, tal como los dioses lo estuvieron con Adonis. Ahora la pregunta es, ¿qué enseñanza sacas de esta historia? ¿Crees que la belleza es un regalo o una maldición? ¿Es posible desafiar el destino o, como Adonis, estamos atrapados en un ciclo que no podemos cambiar? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber tu opinión. Un momento. Veo que aún no dejaste tu like, y este es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas más historias como esta. Ahí te dejo 2 videos en pantalla que seguro te van a interesar. Nos vemos en el próximo.